Y si el juez considera que la casa por cárcel no le es suficiente, que encontremos un mecanismo de custodia a través de instituciones probadas, como por ejemplo la Iglesia Católica y las demás iglesias, que sirvan de custodia y de garante que el muchacho o muchacha no va a hacer la de Villadiego. Así que con estos elementos estamos dando a ustedes, a la opinión pública, a los medios de comunicación y a los políticos que están sindicándonos de que estamos haciendo un llamado a la impunidad, que no es tal. Esta es la razón. Yo, Alberto Tejada, que cubrí el estallido social en varias ciudades del país como testigo directo con mis colegas periodistas, puedo decirles a ustedes que lo que ocurrió en el estallido del 2021 fue sí un combate, pero un combate de picapiedra contra Terminator. Porque no puede seguirse hablando de que hubo tomas guerrilleras cuando lo que encontramos en una ciudad como Cali es que hubo 48 jóvenes asesinados por la fuerza pública y presuntamente un policía muerto en el marco de estos disturbios. Se supone que si era un combate era porque habían dos fuerzas beligerantes y armadas, y no puede ser que el resultado de 48-1 se demuestre como un resultado de combate. Eso fue una masacre, literalmente una masacre que hoy está cubierta de impunidad. Pero tampoco estamos llamando a la vindicta contra la fuerza policial. Estamos diciendo a la fuerza policial, el Estado y el marco jurídico vigente le encontrará los mecanismos para que ella cumpla y rinda cuentas de su proceder. Por último, hago un llamado a la opinión pública a que no se deje confundir por unas matrices, unos relatos mediáticos que intentan deslegitimar el derecho de las familias de estos muchachos y muchachas y el derecho de estos muchachos a seguir siendo ciudadanos de pleno derecho y a sacarlos de las garras de la arbitrariedad de la Fiscalía y de la arbitrariedad del proceso que los tiene encartados. Y agradezco de todo corazón y con toda inteligencia al grupo de congresistas que ha decidido apoyar este proyecto con toda su beligerancia, porque debemos sacarlo al otro lado. Y particularmente permítame agradecerle al congresista Lirio Uribe, que fue el primero que nos dio su respaldo cuando comenzamos a presentar este proyecto, y al senador Gustavo Bolívar, que también ha decidido respaldar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, honorable representante José Alberto Tejada. Saludamos al subsecretario de la Cámara, al doctor Raúl Ávila, que estaremos radicando el proyecto con usted, a los representantes Eduard Sarmiento, William Aljure, que acaban de llegar, al senador Robert Daza, un saludo muy especial. A continuación, honorable representante Alirio Uribe Muñoz. Bueno, muchas gracias. Pues primero que todo, saludar a todos los periodistas, a todos los amigos y amigas que se hacen presentes a esta rueda de prensa, saludar a los senadores, a todos los representantes y colegas de la Cámara, y por supuesto felicitar a la representante Leila, al representante Casimance, al representante Tejada, por esta iniciativa tan importante que se titula Proyecto de Ley por medio del cual se dictan disposiciones transitorias de indulto y amnistía. Yo quiero decir que nosotros estamos acatando la orden del gobierno. El gobierno pidió que se retiraran los artículos 16 y 17 del proyecto de paz total que vamos a votar en la Cámara esta tarde, y se consideró que este tema había que tratarlo en una ley aparte, con todos los tiempos, con todos los procedimientos que hay en el Congreso, y eso es lo que se va a hacer con este proyecto de ley a iniciativas de los tres colegas que están acá presentes. Y quiero decir que aquí la Corte Suprema falló una tutela sobre protesta social donde dejó claro que las detenciones en Colombia se usaban como un mecanismo de represión hacia los jóvenes manifestantes, sobre todo los traslados por protección, las capturas, los montajes,
Naciones Unidas también sacó un informe donde dejó claro que aquí delitos como la asonada se engrandecían judicialmente para llevarlos a la categoría de terrorismo, o acá se cogían a los jóvenes que participaban espontáneamente en las calles y se les colocaba concierto para delinquir como si fueran una organización guerrillera, una organización terrorista, como si hubiera un preacuerdo pues para cometer delitos, cuando realmente las protestas en su mayoría fueron espontáneas. Y obviamente Naciones Unidas ha dicho que hay que revisar todos esos expedientes y por eso estamos promoviendo tanto en la Cámara como en el Senado una mesa de alternatividad penal para revisar los casos. Y quiero señalar que esto tiene un ajuste constitucional, es decir, aquí en Colombia es bueno hacer memoria, aquí hemos hecho más de 182 leyes de amnistía e indulto durante estos 200 años de república, de era republicana, y se han hecho precisamente para darle paso y darle salida a estos problemas del conflicto social y del conflicto armado en el país. Incluso hay un antecedente. En el año de 1970 hubo un gran paro del abuso y muchos trabajadores fueron condenados por graves delitos. En ese momento la única salida fue sacar una ley de indulto y amnistía para los trabajadores del abuso. Y en el 77 pasó lo mismo cuando hubo más de 100 muertos en el famoso paro cívico del 77. Entonces, en Chile han hecho una ley de amnistía. En Ecuador, cuando se hizo la constituyente, se amnistiaron y se indultaron 600 personas que habían participado en protestas sociales en Ecuador. En Perú se hizo una ley de indulto para inocentes. Es decir, esto tiene antecedentes. Y quiero también citar aquí un estudio que hizo la Universidad Surcolombiana, que es increíble, lo hizo utilizando como fuente la información de la Fiscalía, y del 2002 al 2019, 10.400 jóvenes entre 18 y 25 años fueron procesados por terrorismo en Colombia, de los cuales solo 400 fueron llamados a juicio. O sea, 10.000 jóvenes que fueron presentados como falsos positivos judiciales a los medios de comunicación, como presuntos terroristas que nunca fueron llamados a juicio porque no habían pruebas. Entonces, esto es un tema de justicia social. El conflicto social en Colombia no se puede leer con el Código Penal. El presidente lo ha hecho bien. ¿Qué hizo el presidente con lo que pasó aquí en Bogotá con los Emberas? Pues fue y se solidarizó con los policías heridos, se pronunció rechazando la violencia que hubo en las calles y a renglón seguido se reunió con las comunidades para darle una salida. ¿Qué hizo el presidente con la movilización del uribismo en contra del gobierno? Al día siguiente se sentó con Álvaro Uribe Vélez, se sentó con el senador Uribe, Miguel Uribe, se sentó con ellos porque este gobierno no va a salir a la calle a matar a la gente, ni a mutilarlos, ni a sacarles los ojos, sino que este gobierno va a dialogar con la gente para darle soluciones a los problemas que tiene el país. En la ley hay una temporalidad. Ustedes saben que las leyes de amnistía e indulto operan de para atrás. Una vez aprobada la ley, esto es para cobijar los hechos de las protestas del 2019, 2020 y 2021. Ustedes saben que hubo más de 20.000 protestas en más de 850 municipios, que el 98% de las protestas fueron fiestas, fueron pacíficas, fueron ollas comunitarias, fueron cultura, fueron pintura, fueron arte, se publicaron libros sobre estas protestas. Entonces, el gobierno obviamente reconoce que fue gracias a esa movilización social que la gente conectó su situación social, su falta de empleo, de educación, de salud, de alimentos con la política y votó y eligió esta bancada que se llama Pacto Histórico y eligió a Petro como presidente y eligió a Francia Márquez como vicepresidenta. La temporalidad de la ley. ¿Quién va a resolver esto? Los indultos los va a resolver el presidente y los va a resolver el ministro de Justicia. ¿Quién va a resolver las cesaciones de procedimiento frente a la amnistía? La van a resolver los fiscales y la van a resolver los jueces.
Esto tiene un procedimiento reglado. Interviene, por supuesto, el gobierno e interviene el Poder Judicial. Los delitos, insisto en eso, están excluidos los delitos graves. Esto no es para homicidios, feminicidios, tortura, crímenes de lesa humanidad. Esto es para hechos relacionados y conectados con la protesta social. Entonces, espero que el Congreso debata a fondo este proyecto. Yo no entiendo por qué se escandalizan. ¿Les parece que es más peligroso un joven que salió a la calle a protestar porque tenía hambre o porque no tenía educación o porque no tenía empleo? ¿Les parece más grave eso que lo que va a pasar, por ejemplo, con los grupos armados ilegales? Es decir, aquí se desmovilizaron con la ley 975 no solamente más de 50.000 miembros de las autodefensas que han cometido masacres, desplazamientos, violaciones, desapariciones forzadas. Aquí, con esa ley se beneficiaron 5 grupos armados más. Nadie puede decir, es un contrasentido pensar que una persona de estas es más peligrosa que un paramilitar o que un guerrillero. Estos jóvenes no son delincuentes. Entonces, yo saludo esta iniciativa legislativa y creo que pues vamos por buen camino y respetamos, insisto, el marco jurídico para la paz por un lado y la norma de indulto y amnistía por otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable representante Alirio Uribe Muñoz. Vamos a hacer entonces la firma del proyecto y vamos a entregarle al subsecretario doctor Raúl Ávila el proyecto de ley que dicta disposiciones transitorias de indulto y amnistía en relación con la protesta social los años 2019, 2020, 2021. Representante Luis Albán nos va a acompañar también con una palabra. Bueno, yo le agradezco